Bueno, hoy nos vamos a sumergir en una historia, un verdadero misterio financiero del Chile del siglo XIX que, la verdad, parece desafiar toda lógica. Y lo curioso es que esta historia no arranca con el típico pánico de una crisis, no, sino con algo mucho más extraño, una celebración. Imagínense la escena. El gerente de un banco en pleno caos financiero sale y dice, «Estamos salvados». A ver, ¿por qué alguien celebraría algo así? Esta reacción, tan extraña, es justamente la pista principal que vamos a seguir para entender qué fue lo que pasó realmente con la banca en Chile en esa época. Ok, para poder entender esta contradicción tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vámonos a una era de un optimismo increíble, de mucha libertad económica en Chile. Miren, el sistema era bastante sencillo en teoría. Los bancos privados tenían la libertad de emitir sus propios billetes, su propio papel moneda. Pero, y aquí está el detalle clave, tenían que prometer una cosa. Si alguien llegaba con ese billete, el banco tenía que cambiárselo por su valor en oro o plata, sin excusas. Y la cosa funcionaba. La confianza estaba por las nubes. De hecho, el sistema era visto como un ejemplo brillante de éxito, un modelo a seguir. Pero tan solo 2 años después de esa declaración de confianza, todo se vendría abajo. Una corrida bancaria masiva, una crisis brutal. Durante más de 100 años, la versión oficial, la que se contó en todos lados, fue que el sistema falló porque era demasiado libre, que tanta libertad inevitablemente llevaba al desastre. Pero cuando uno mira los detalles, las pruebas, la historia, no cuadra del todo. El verdadero culpable no parece ser la libertad, sino algo más, una distorsión que estaba ahí, oculta a plena vista. Aquí es donde la investigación da un giro total, porque la evidencia no apunta a los bancos actuando solos, sino a las acciones del propio gobierno. Y la cosa se complica. Hacia 1877, el gobierno chileno estaba en serios aprietos. Tenía un déficit fiscal enorme y, para colmo, no podía conseguir crédito internacional. Estaban, para ponerlo simple, desesperados por conseguir dinero, y rápido. Entonces, ¿qué hicieron? Llegaron a un acuerdo con los bancos. Ojo, no era la primera vez. Ya había pasado algo similar en 1866, pero esta vez fue a una escala muchísimo, pero muchísimo mayor. Peligrosamente mayor. Pero en ese préstamo había una cláusula, una pequeña cláusula que lo cambió todo, que básicamente dinamitó las reglas del juego. Y decía esto: el gobierno aceptaría los billetes de los bancos que participaron en el préstamo para pagar cualquier cosa, como impuestos o aduanas. Este acuerdo, este pacto, desató una reacción en cadena que, vista en retrospectiva, solo podía terminar en una cosa: el desastre. A ver, ¿qué significaba esto en la práctica? Pues que el pacto básicamente eliminó la competencia que mantenía todo el sistema a flote. De un día para otro ya no importaba si un banco era bueno o malo, si era solvente o no. ¿Por qué? Porque el gobierno garantizaba el valor de sus billetes. Entonces, claro, el incentivo era obvio: imprimir papel como si no hubiera un mañana. Total, el riesgo era casi nulo. Y claro, la crisis golpeó con más fuerza al pez más gordo del estanque, el Banco Nacional. Y si caía el Banco Nacional, se llevaba por delante a todo el sistema. Y la caída fue rapidísima. En solo unos meses, las reservas de metal del banco se desplomaron, se evaporaron. La gente, que no es tonta, vio venir la devaluación y corrió a cambiar sus billetes de papel por oro y plata antes de que fuera demasiado tarde. Y como suele pasar en estas crisis, el pánico fue contagioso. Se extendió como la pólvora. Otros bancos muy importantes empezaron a ver cómo sus propias reservas se vaciaban a una velocidad alarmante. Con el sistema entero a punto de colapsar, el gobierno finalmente intervino. Pero no para arreglar el problema que había creado, sino para cambiar las reglas del juego una vez más. Y la solución del gobierno fue la llamada Ley de Inconvertibilidad. ¿Qué significaba esto en español simple? Que los bancos, por ley, ya no estaban obligados a cumplir su promesa. Ya no tenían que cambiar los billetes por oro o plata.
Y con esto, ¡boom!, se resuelve el misterio con el que empezamos. ¿Se acuerdan del gerente del banco celebrando? Pues claro que celebraba. El Estado lo acababa de salvar de irse a la quiebra, pero no con dinero, sino legalizando su propio incumplimiento. Básicamente, le dieron permiso para no pagar sus deudas. Esta historia no es solo un dato curioso del pasado, es una lección súper importante sobre cómo funcionan las finanzas y el poder, una lección que no pierde vigencia. La lección principal es bastante clara. Las garantías del gobierno, aunque parezcan una buena idea, pueden generar lo que se conoce como riesgo moral. Es decir, incentivan justo el comportamiento arriesgado que se supone que deberían prevenir. Y lo más irónico y trágico de todo es que el mismo tipo que diseñó el sistema original lo vio venir. Advirtió años antes que el mayor peligro para su sistema era que el gobierno se metiera a jugar a ser banquero. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena hasta el día de hoy en nuestros propios sistemas financieros, una pregunta para reflexionar.